Estás escuchando La Hora Macedonia. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero orar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia? Gracias por sintonizar La Hora Macedonia, una programación de Misión Misionera Macedonia. Y nuestra orden de servicio solo domingo, escuela dominical a las 11 de la mañana y servicio de adoración a las 12. Y comenzando a las 7:30 de la tarde, los martes y los jueves, servicio de oración y estudio bíblico. Y Misión Misionera Macedonia es localizada en el 3401 norte de la calle 7, Filadelfia, Pensilvania 19140. Y nuestro número de teléfono es 215-226-5474. Y si no quiere enviar un correo electrónico, lo puede enviar a misionmacedonia@gmail.com. Y también nos puede buscar en las redes sociales debajo de Misión Misionera Macedonia o La Hora Macedonia. Y en esta tarde vamos a comenzar nuestra predicación con nuestro hermano. Que el Señor les continúe bendiciendo. Hasta aquí mi parte, el hermano Alfredo con nosotros. Amén, hermano, que el Señor le bendiga. Amén, que el Señor le bendiga más. Amén. Vamos en esta tarde a abrir nuestra Biblia en Juan capítulo 14. Y después que leemos a Juan 14, verso 6, vamos a ir para atrás, para el versículo 8, que va a leer dos versos en esta tarde. Amén. Juan capítulo 14, verso 6. La palabra de Dios lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Vamos a ir para atrás para el capítulo 8. Y voy a leer el verso 56, que nos dice: Abraham
vosotros, padres, vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Amén. Oremos. Lord, Heavenly Father, in the name of your Son, Jesus Christ, we thank you, Lord, Heavenly Father, for this word that you're going to give us here today, Lord, Heavenly Father. And we ask you, Lord, Heavenly Father, in Jesus' name, Lord, that you, Lord, Heavenly Father, pour into us through this word, Lord, Heavenly Father, and that we could put this word into practice, Lord, and continue growing within your word, Lord, Heavenly Father. In Jesus' name we pray. And amen. ¿Se puede sentar, hermano? Yo sé que las últimas semanas estamos hablando de el camino con Jesucristo. Amén. Porque Jesús no es un camino entre muchos, sino que es solamente un camino. Y el camino al Padre y la verdad y que salva, y nuestra esperanza es eterna. ¿Okay? Y muchas personas hoy creen que quieren un Jesús cómodo. No quieren un Jesús bíblico, quieren un Jesús cómodo. ¿Okay? Todo es para estar cómodo en lo que ellos están haciendo, porque no quieren el Jesús que es bíblico. Ellos quieren un ayudador, pero no quieren servir a un Señor. Quieren que alguien lo ayude, pero no se quieren someter. Y ellos quieren un ejemplo, pero no quieren un Salvador. No quieren que no quieren el Salvador Jesucristo. Y quieren a un Jesús con una obsesión, pero no como un único camino. Pero Jesucristo nos dice a nosotros claramente en Juan 14, verso 6, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él nos habla bien claro que nadie no puede llegar al Padre sino por Él. Y eso está declarado en la palabra de Dios, que no hay ningún otro camino. Y nosotros lo tenemos que entender bíblicamente. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si vamos al verso 1 del capítulo 14, que nos dice: no se esturbe vuestro corazón, no se esturbe nuestro corazón, porque Jesús habló estas palabras desde la cruz, que Él sabe todo lo que nosotros estamos haciendo. ¿Okay? Y si nosotros creemos en el Señor, también en Dios, también tenemos que creer en Él. Y Él habla a nuestro corazón. Él no quiere ayudar a nosotros, pero nosotros queremos un Jesús cómodo, solamente cuando lo necesitamos. Pero Él no está hablando a nosotros en nuestro corazón todo el tiempo, pero nosotros lo estamos usando a Él para nuestras comodidades, para estar cómodo en nuestras situaciones. Y Él no quiere que nosotros estemos cómodos en nuestras situaciones. Él nos habla a nosotros que no te debes de estar quieto, síguete moviendo. Todo el tiempo, síguete moviendo. ¿Okay? Porque cuando Él estaba hablándole a los discípulos, ellos estaban confundidos y tristes. Confundidos y tristes. ¿Por qué? Porque Jesús les había
hablado de traición. Él sabía que alguien lo iba a traicionar. Él sabía que alguien lo iba a negar. Él sabía que alguien lo iba a arrestar y crucificarlo. Ya él sabía. Y él le estaba hablando a los corazones discípulos, de los discípulos. Como él nos habla hoy en día en nuestro corazón, en nuestra tristeza, confusión y situaciones. Él nos sigue hablando hoy en día. Él todavía nos consuela a nosotros hoy en día y nos habla a nuestro corazón. A nuestro corazón. Porque Él no nos dice a nosotros que confía en tu propia fuerza. Él no nos dice eso. Él no nos dice a nosotros que confía en tus planes. No. Él lo que nos está diciendo a nosotros es que creas en Dios, como dice en el verso 1. Crees en Dios y crees también en mí. En mí Jesucristo, en el verso 1 de Juan 14. Eso es lo que nos está diciendo a nosotros, que creer en Dios en toda situación, porque los corazones turbados necesitan más que pensamientos positivos. Entonces, si tú vas a las redes sociales, ellos tienen todo lo que tú necesitas para que tú pienses positivo. Si tú quieres pensar positivo, hoy en día ellos rápido van a Instagram, a Facebook, y todo lo que ellos buscan es todo positivo, positivo, positivo. ¿A qué? A cambiar los pensamientos negativos que hay en la mente. Pero Jesucristo conoce tu corazón. Él conoce lo que tú necesitas. La palabra positiva viene a través de la palabra de Dios que está escrito en la Biblia. Nosotros podemos oír muchas personas decir muchas palabras positivas en las redes, en la televisión. Son bien bonitos. Pero cuando están escritas en la Biblia, ya nosotros sabemos que esas palabras que ya están escritas en la Biblia es lo que nosotros necesitamos para cambiar nuestra pensamiento, ¿okay? Nuestro pensamiento y cambiar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la promesa que Él nos ha dado a nosotros. Y así es que nosotros podemos cambiar todo eso. Cuando la vida trae problemas, tiene que estar fiel en Jesucristo, no nuestra propia fuerza. Porque cuando nosotros hacemos todo, lo dañamos en nuestra fuerza, pero en Cristo no. Cuando nuestro futuro no se ve claro, tenemos que estar asegurados que Jesucristo ya sabe que nuestro futuro está claro. Porque nosotros hacemos planes, ¿verdad? Y después nosotros decimos, ahora lo ponemos en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque el cristiano hace planes y lo pone en las manos del Señor. Y muchas veces el Señor no quiere que esos planes se lleven a cabo. ¿Por qué? Porque no te conviene esos planes. Y te los cancela. Y te los quita de nuevo. ¿Por qué? Porque Él tiene tu futuro ya asegurado. Asegurado. Y cuando el corazón está cargado de todas estas situaciones,
que nosotros vivimos todos los días, nosotros debemos de mirar a Cristo y no buscar pensamientos positivos del mundo. Siempre tenemos que estar mirando a Cristo. Jesús estaba preparando un lugar para su pueblo. En el verso 12 y 3 del capítulo 14 de Juan, en realidad lo está hablando lo habla de la casa de nuestros padres y de las muchas moradas. Que Jesús dice que va a preparar un lugar para los suyos. Que todos nosotros tenemos un lugar en la casa de nuestro Padre. Que no nos tenemos que preocupar de nada. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya está preparando todo para nosotros. Él está resolviendo, en otras palabras, nuestros problemas físicamente y espiritualmente. Y espiritualmente, cuando Él nos da esa vida eterna, ya nosotros tenemos una mansión para donde vivir. Que esa es la casa del Padre, el destino de nosotros. Ese es el destino de nosotros, porque el camino es en Jesucristo. Nosotros no podemos llegar al Padre si no es por Jesucristo. Porque nosotros con nuestra propia fuerza no podemos llegar al Padre. Amén. En el verso 5 del capítulo 14 también habla de Tomás. Tomás hizo una pregunta que todos necesitábamos. En el verso 5 lo dice, y dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues debemos saber el camino? ¿Cómo debemos saber el camino? Esa fue la pregunta. Y esa pregunta es bien importante. ¿Por qué debemos saber el camino? Porque el camino es al medio de Jesucristo. Porque tenemos muchas direcciones para dónde ir, pero la pregunta que hizo Tomás es bien importante. Porque el camino es Jesucristo. Y Tomás estaba siendo honesto porque él no sabía el camino. Él estaba siendo honesto. Y él quería entender cómo él podía caminar y llegar al Padre. Por eso que él hizo esa pregunta. Y Jesús no le dio un mapa para que él encontrara el camino. Él no le dio un mapa. Hoy en día vamos a usar el GPS para llegar a los sitios. Y el GPS y el mapa hoy en día están mal también. ¿Okay? Porque nos lleva en la dirección que no es algunas veces. Y Jesús no le dijo a él que vaya a esta persona. No. Él no le dijo eso. Él dijo, yo soy el camino. Que la semana pasada estamos diciendo que él está señalando a Jesucristo. ¿Verdad? Jesucristo. Hay que señalar a Jesucristo. Llevar a las personas a Jesucristo. Jesucristo está aquí hablando con Tomás. Y le está diciendo a él. Ahora él se está señalando a él mismo. Que yo soy el camino. Yo.
Hoy en día los creyentes tenemos que señalar a los otros seres humanos a Jesucristo. Pero ahora en este momento Jesucristo está señalándose a él mismo diciendo, yo soy el camino, yo. Y esto lo tenemos que entender porque la fe cristiana no es un trato, o trata primero el encuentro de una tradición religiosa. Que Jesucristo no dice tiene que ir por este camino religioso. No, Él está diciendo yo, Jesucristo, yo. Él nos está señalando a nosotros que Él es el camino, que Él es Jesús, el que trata con todo, que Él es la persona que nos lleva a nosotros al Padre. Yo sé que la semana pasada yo estaba diciendo, nosotros tenemos que señalar, ¿verdad? Y hoy le estoy diciendo que Jesucristo se está señalando a Él mismo. Que Él nos está diciendo a nosotros que Él es el Todopoderoso. Que Él es el Todopoderoso. En el verso 6, Él diciendo, yo soy el camino. El pecado es lo que nos separa a nosotros de Dios. Por eso si vamos a Isaías 59, Isaiah 59, verso 2, verse 2, que nos dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestros Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado es que nos separa a nosotros de Dios. Y ahora cuando estamos orando, Él no nos está oyendo. Él no nos oye a nosotros. Y el mundo que está separado de Dios, le está orando a Dios, pero la palabra dice que si estamos separados de Dios, Él no nos oye, ¿verdad? Él no nos escucha a nosotros, si estamos separados de Él. Y cuando tú le explicas a una persona, Juan capítulo 9, verso 31, que vamos a ir a leerlo antes, en Juan 9, 31, porque si estamos separados de Dios, Isaías 59 nos dice que Él no nos está oyendo. Si vamos a Juan 9, dice, y sabemos que Dios no oye los pecadores. Voy a parar ahí. No oye a los pecadores. Si nosotros estamos separados de Dios, de vosotros, y nuestro Dios, como en Isaías 59:2, que nos dice que Él no nos oye, ahora en el Nuevo Testamento nos está diciendo que sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Por qué? Porque ellos están separados de Dios. Ahora, cada vez que tú oigas una persona que tú sabes que está separado de Dios y dice, yo le estoy orando a Dios, ya tú sabes que le puede enseñar este versículo de la Biblia y decirle que Dios no escucha a los pecadores. Pero mira lo que está diciendo la palabra de Dios. En este verso 31. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. A este oye.
Si tú estás separado de Dios, Él no te va a oír. Todas las oraciones que tú estás haciendo se está yendo al aire. El enemigo es el que está oyendo todas esas oraciones. Pero si tú eres temeroso, si tú estás haciendo la voluntad de Dios, si tú no estás separado de Él, ahora Él oye tus oraciones. Que nos quiere decir a nosotros que el pecador que está separado de Dios debe de saber que el camino es aceptar a Jesucristo para que así el Señor lo oiga cuando le está pidiendo algo en oración. Y muchos de nosotros no entendemos eso porque la cultura nos dice a nosotros que como Dios quiere a todo el mundo, Él va a oír nuestras oraciones. Porque Dios es amor. La Biblia lo dice. Dios quiere a todo el mundo. Pero si tú estás separado de Él, Él no te está oyendo. Eso es lo que tenemos que entender. Que no debemos de estar separados de Él porque Él no nos está oyendo. En Romanos 3:23 enseña que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero causa del pecado, el humano no puede llegar a Dios por religión. Porque hay religiones que te dicen, sigue haciendo lo que tú estás haciendo, que tú vas a llegar. Pero eso es falso. Porque si tú sigues haciendo lo que tú estás haciendo, pues lo que yo leí aquí en la palabra del Señor, que todo pecado nos separa del Señor, el Señor no oye nuestras oraciones, ¿verdad? Es falso. Pero la palabra de Dios no miente. Porque nos dice, la palabra del Señor es verdad. Es verdad. Tú le explicas eso a una persona, se van a enfogonar contigo. Se te van a ir del lado. Pero tú sabes qué, es mejor decir la verdad que dejarlo a ellos enredados en un embuste. Porque tarde o temprano van a oír la verdad otra vez. Y después van a decir, oh, el hermano, oh, la hermana me dijo esto meses o años atrás. Que el Señor le va a traer en memoria que esas palabras que tú le habías dicho eran verdad. Y muchos no quieren oír esas palabras porque ellos quieren oír palabras bonitas y buenas y no quieren oír la verdad. Y es mejor amarte con la verdad que amarte con un embuste. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Que estamos amando por boca nada más y no por corazón. Que para yo no ofenderte, yo voy a decir todo lo que tú quieras oír. Para que tú no te vayas del lado mío, yo te voy a dar todas las palabras con azúcar que yo pueda y te voy a dar mucha diabetes para que no te vayas. Pero todavía va a estar enfermo y todavía va a estar separado de Dios si no predicamos la verdad. Y es mejor predicar la verdad y no tener nadie alrededor tuyo que tener mucha gente alrededor tuyo y que se pierdan. Y hay que hablar la verdad, porque
No es todo por religión, hacer buena obra o moralidad o nuestro esfuerzo que nosotros vamos a llegar a Dios. Es todo a través de Jesucristo, porque Jesús es el camino que Él trató con todos los problemas y todos nuestros pecados. Y hay que decir la verdad hasta que se ofenda a la persona, pero le dijiste la verdad. Y hay que decirla en amor hasta que si se enfogonan, allá ellos con Dios. Pero hiciste la voluntad de Dios. En Hebreos 19 y 20 habla de un camino nuevo y veo abierto la sangre de Jesucristo, porque el vivo es la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque a través de la sangre de Jesucristo nosotros somos perdonados de nuestros pecados. Si vamos a Hebreos, capítulo 10, verso 19, verso 19 y 20, que nos dice, es aquí, hermano, teniendo libertad para entenderle en el lugar santísimo, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. De la sangre de Él nos abrió el camino para ser perdonado, para ser salvo, para ser libre, para que nosotros podamos llegar al Padre. Que el velo se rompió, que ahora nosotros tenemos acceso a nuestro Padre a través de Jesucristo. Y Él abrió todo para nosotros. En Éxodo 12, Dios juzgó a Egipto. Y las casas que iban a ser protegidas, ellos lo tuvieron que marcar. ¿Y con qué lo marcaron? Con la sangre del cordero. Y cuando aquel juicio vino, el ángel de muerte, todas las casas que obedecieron y pusieron en la sangre de Jesucristo, la sangre del cordero en la puerta, porque eso fue una seña también de lo que Jesucristo iba a hacer. Pasó, y los que tenían la sangre del cordero en la puerta, en el doorpost, fueron protegidas. Nada le pasó a ese hogar. Nada. Pero las otras tuvieron juicio. ¿Por qué? Porque los que obedecieron usaron la provisión de Dios, que era la sangre del cordero, y pusieron la sangre en la puerta. Porque obedecieron lo que Dios había mandado. Y si leemos en Juan, vamos a ir a Juan 1, verso 29. Juan 1, 29 nos dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que viene a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que aquí es, que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios. En Éxodo 12 era la sangre del Cordero
que nos quiere decir a nosotros que Jesucristo está con nosotros desde el Viejo Testamento, desde el principio, y que lo que Él estaba haciendo en el Viejo Testamento, Él lo trajo para el Nuevo Testamento y todavía lo está haciendo hoy en día. El nombre de Él lo persigue, el Cordero de Dios. El nombre le persigue. Y nos puede decir a nosotros que cuando Abraham estaba con Isaac en el monte de Moriah, ¿verdad? Que Jesucristo estaba ahí también. Que Él estaba ahí también. ¿Por qué? Porque Jesucristo está con nosotros desde el principio. Desde el principio Él está con nosotros. Porque en Juan 14:16 también dice que Jesús es la verdad. Y Él nos dice a nosotros la verdad. La verdad está en la persona de Jesucristo. Porque si Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre, eso quiere decir, Él haciendo 100% Dios, que Él no puede mentir. Que eso también nos dice a nosotros que la palabra de Dios también no miente. Que el mundo puede tener muchas opiniones. Y las opiniones van a cambiar con la situación. Pero la palabra de Dios no cambia. Se queda la misma todo el tiempo. Si la palabra de Dios te dice, tú estás mal, ahorita no te va a decir, tú estás mal, pero puedes seguir haciendo esto. No, te va a decir siguiendo, tú estás mal, tú estás mal, tú estás mal, arréglate. Que nunca cambia, que todo el tiempo te va a decir, esto es lo que tú estás haciendo, esto es lo que tú estás haciendo, esto es lo que tú estás haciendo, arréglate. No va a decirle, esto es lo que tú estás haciendo, pero como tú lo estás haciendo, pues lo puedes hacer moderadamente, vamos a seguir. Sigue haciéndolo. No. Él no cambia su opinión o su palabra en ningún tiempo, porque nuestra cultura hoy en día cambia con las situaciones que están pasando. Y el Señor no cambia. La gente y sus emociones cambian, pero Dios no cambia. Él no cambia porque Él nos trata a nosotros y nos dice a nosotros que Él nos trata a nosotros con la verdad para purificar nuestro corazón. Y si nuestro corazón está purificado, podemos oír a Dios y Dios no puede oír a nosotros. Cuando Él nos trata a nosotros, Él nos deja saber, estás haciendo esto mal, déjalo, estate quieto, antes que yo te meta un tate quieto. Cuando Jesús nos dice a nosotros la verdad y nos trata en nuestro corazón con la verdad, Él nos trae a nosotros salvación con la verdad. Y por eso que con la verdad y obediencia nosotros tenemos esa promesa de vida eterna. De vida eterna. Porque Jesús es la vida. ¿Eh? Y el pecado lo que produce es muerte. Nosotros conocemos a Romanos 6:23. Lo que trae es muerte, pero la vida de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. No dice el pastor González, ¿es verdad que no? No dice
la hermana o el hermano, ¿verdad que no? La persona que Dios está señalando es quién, en Jesucristo. En Jesucristo. Esa es la persona que Él está señalando, porque Jesús da vida, porque Él es vida. Él es vida. Y ya nosotros sabemos que la resurrección era prueba que la muerte no lo pudo vencer a Él. No lo pudo vencer. Y Jesús es el único acceso que nosotros tenemos al Padre, que tenemos que ir donde Él para nosotros llegar al Padre, como dice en Juan 14:16, porque Jesús no deja espacio para otros salvadores. Tú sabes, tenemos un Buda, tenemos un Mahamed, que hay otro, esos son otros caminos del mundo, otras religiones del mundo que dicen, tú puedes llegar si tú sigues estos caminos. No, Jesucristo no deja espacio para otros salvadores porque Él es el único salvador. Él es el único salvador. Si vamos a Hechos capítulo 4, Acts chapter 4 verse 12. Hechos capítulo 4, verso 12, nos dice, y en ningún otro hay salvación. Voy a parar ahí. En ningún otro. Que ningún otro salvador te va a salvar. Porque el verdadero salvador es Jesucristo. Y Él es el único que te da acceso al Padre. Nadie más te va a dar ese acceso al Padre. Porque tenemos el muñequito con la barriga bien grande, ¿verdad? Y lo que es, oh, Él me va a salvar. Tenemos el yeso de una mujer que oramos de ella y después dice que las oraciones de ella llegan a Jesucristo porque Jesucristo no puede negar la oración de su madre. Pero María también necesitaba un Salvador y fue su hijo Jesucristo. Yo estaba viendo un video en México que ahora hay un gato que le da la bendición a las personas antes que ellos entren a la iglesia católica. Y el gato se para ahí y le da la bendición encima y la gente se para para que el gato le toque y le dé la bendición y como si el gato lo va a salvar a ellos. Yo tengo un gato, yo puedo trenear mi gato para que haga lo mismo. Y después puedo decir, ese gato está orando por ti. Pero el gato no te va a salvar. Es Jesucristo que salva. Porque Él es nuestro mediador al Padre. Él está en el medio. Él es nuestra puerta y nuestro camino para llegar al Padre. Y ya nosotros sabemos que su nombre es Jesús. Es Jesús. Si un médico te dice, toma esta pastilla para que te salve, para que te salve, para que te salve, ¿ustedes se la tomarían? Una pastilla, ¿verdad? Porque si nosotros vemos la cultura hoy en día, todo es suplementos, pastillas, inyecciones, ¿verdad?
y si hubiera una pastilla de salvación, ustedes se la tomaban, ¿verdad? No. ¿Pero por qué no se la toman? Porque nosotros los humanos decimos, este doctor me está tratando de matar. Este doctor me odia porque me está dando otra pastilla. Pero si él te está dando la pastilla con la verdad, él no te odia, diciéndote la verdad. Porque muchos de nosotros no vemos nuestros doctores y no hacemos lo que tenemos que hacer porque los doctores nos están matando, nos están tratando de matar, ¿verdad? Pero Jesucristo, siendo un doctor, Jesucristo, te está dando una pastilla y todavía no se la toman. Todavía no se la toman. Y no es por eso. Él lo está haciendo con amor. Un bombero, si hay un fuego y el bombero te dice solamente hay una salida, sal por ahí, ¿qué ustedes harían? Muchos dicen, no, porque ahí está el fuego, quiero irme por el otro lado, pero el bombero lo está haciendo para protegerte a ti con amor. Tienes que pasar por ese fuego para salir al otro lado y todavía estar vivo. Pero no lo hacemos. Porque cuando nos dicen la verdad con amor, no queremos tomarnos nuestra pastilla para estar sanos por el momento y no queremos pasar por el fuego para estar protegidos en el otro lado donde no hay fuego. Jesucristo nos dice la verdad porque Él nos ama a nosotros. Y cuando nosotros estamos caminando en Él siempre nos va a decir la verdad y nosotros vamos a procesar esa verdad y vamos a decir, no, yo no voy a pasar por el fuego, yo me voy para el otro lado donde están tirando el agua. Porque donde ya el fuego está apagado y todavía están tirando agua, se ve más asegurado que donde Él me está señalando, donde hay fuego y no hay agua. Pero si Él te está diciendo con amor, tiene que pasar por ese fuego. Tiene que pasar por ese fuego. En Juan 8:56, en Juan capítulo 8, verso 56, nos dice que Abraham es gozoso de lo que había de ver el día de Jesús. Y lo vio y se gozó. Que Jesús le dice a los líderes religiosos que Abraham vio su día. Él vio su día. Que Jesucristo estaba con Abraham todo el tiempo. Pero Jesucristo no estaba en el Viejo Testamento. Claro que sí. Hay señas de Jesucristo que está en el Viejo Testamento todo el tiempo. Y esta es una. Que Jesucristo estaba con él. Porque Abraham fue fiel a las promesas de Dios. Y en Génesis 22, cuando él tuvo que ofrecer un sacrificio a Dios, su hijo Isaac le preguntó, papi, ¿dónde está el sacrificio que vamos a ofrecerle a Dios? El cordero.
Abraham le dijo, no te preocupes, que Dios nos va a proveer a nosotros el sacrificio. El sacrificio era el hijo. Que cuando él iba a sacrificar a su hijo Isaac, el Cordero de Dios apareció para que lo sacrificara y hacer la ofrenda para el Señor. Que Abraham, respondiendo y obedeciendo al Señor todo el tiempo, el Padre, esto es una señal, el Padre, Abraham, Isaac, como una forma de sacrificio, pero el Cordero, Jesucristo, eso era una señal de lo que iba a pasar en el futuro. Lo que iba a pasar en el futuro, que todo lo que nosotros, nuestros planes, que nosotros tenemos delante del Señor, Él lo va a proteger en el futuro. Si es la promesa y la obediencia de Él, porque todo esto estaba señalando al Evangelio. Todo estaba señalando al Evangelio, lo que venía en el futuro, porque Jesucristo venía en el futuro. ¿Y cuándo viene Jesucristo? En el futuro. Porque lo estamos esperando. Por eso que el camino es de Él. Y Jesús nos dice en Juan 8:58 que Él era más mayor que Abraham, diciendo que él estaba ahí antes de Él. Antes de Él nacer aquí en la tierra, que ya Él era mayor en aquellos tiempos de Abraham, que Él estaba ahí, porque Él tenía 33 años en Juan, ¿verdad? Capítulo 8, diciendo esto, 33. Y Abraham tenía unos cuantos cientos de años. Ya estaban los 550, si estamos haciendo la matemática bien, 600. ¿Ok? 600. Casi 600 años de diferencia. Pero él era mayor que Abraham. Eso es lo que le estaba diciéndole a los religiosos. Yo soy mayor que él. Por eso que Él es el camino. Y por eso nosotros tenemos el acceso al Padre si seguimos en el camino de Jesucristo. Amén. Así mismo de pie. Amén. Vamos a levantar nuestras manos arriba y despedirnos en oración. Amén. Lord Heavenly Father, in the name of your Son, Jesus Christ, I thank you, Lord Heavenly Father, for what you have done here today, Lord Heavenly Father, for every single one of us, Lord, in the name of Jesus. Father God, we ask you, Lord Heavenly Father, that you, Lord Heavenly Father, continue pouring into us, Lord Heavenly Father. Continue giving us wisdom, knowledge, and understanding of your word, Lord. And that, Lord Heavenly Father, we could put your word into practice, Lord Heavenly Father. That, Lord, we be able to speak, Lord Heavenly Father, to one person, Lord Heavenly Father, about your Son, Jesus Christ. And be able, Lord Heavenly Father, to speak to them in truth and with love, Lord, in the name of Jesus. And that we be able to speak to them, Lord Heavenly Father, and not being judgmental, Lord, in the name of Jesus of Nazareth. That you, Lord Heavenly Father, take every word, Lord Heavenly Father, that we say, Lord Heavenly Father, to this one person, Lord Heavenly Father, so that we could bring them to your Son, Jesus Christ, Lord, and continue expanding your kingdom, Lord, in the name of Jesus. Father God, I also ask, Lord Heavenly Father, that you continue pouring your power of healing over every single one of our bodies, Lord,
and continue giving us strength, Lord Heavenly Father. And that you, Lord Heavenly Father, continue, Lord Heavenly Father, guiding us, Lord, through this walk. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ya que emprendimos el camino a la batalla, nunca debemos detenernos a tantas trampas que siempre pone el enemigo en el camino para quitarnos el deseo más querido. Hay que tener gran valentía y sentimientos y un corazón lleno de amor, lleno de paz, para decirle a tanta gente que se pierde que solo Dios les puede dar lo que hoy no tienen. Hay tanta gente que se pierden sin saber que hay una fuente de esperanza y nueva vida que fue encarnada para morir por sus pecados en una cruz donde allí fue crucificado. Allí murió por ti, por mí, frente a aquel pueblo que le injuriaba y le castigaba sin piedad. Y por sus labios transitaron unas palabras que fueron muestra de su amor y gran bondad. No te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba, y aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie y caminando, no te rindas. No te rindas, porque al final de esta batalla tú tendrás una corona y una vida eterna para siempre jamás. En Misión Misionera Macedonia hay un lugar para ti, un espacio donde Dios transforma vidas, sana corazones y renueva la esperanza. Te esperamos con los brazos abiertos. Ven y sé parte de una familia en Cristo. Nos vemos la próxima semana aquí en la única, la 1680 AM, La Grande. Y si tu camino oscuro está, allí Él estará, y con su luz te alumbrará, te alumbrará. No te rindas.